Thank you for joining us. This session will begin with some virtual housekeeping announcements. We provide interpretation. Please go to interpretation to choose your language channel. Mute original audio to only hear the interpreters. This session will be offering translations in Spanish, Portuguese, French, and Arabic. Welcome to the Global South Women's Forum on Sustainable Development 2021, hosted by International Women's Rights Action Watch Asia Pacific. You are in the session Confronting Corporate Capture to Advance Climate Future, a Feminine Perspective. As participants, we hope that you will turn off your videos at all times and mute your microphones. If you are experiencing slow bandwidth, please close any unnecessary programs and/or applications on your device. Feel free to use the public chat box to engage with one another throughout the session. This session is live streamed on our Facebook page, and the recording will be available publicly afterwards. EROR Asia Pacific is committed to making GSWF 2021 an inclusive and safe digital environment, and will not tolerate harassment of any kind, including but not limited to deliberate intimidation, sustained disruption of discussion. Participants are obliged to be respectful and to avoid replicating societal prejudices and inequalities. Participants who engage in disruptive behavior unfortunately may be removed without prior notice. And with that, we hand the session over to the moderator. Thank you, and warm welcome and hello to everybody here today. Thank you for joining our session on Confronting Corporate Capture to Advance Climate Justice, a Feminist Perspective. This is Maha Abdullah from the Cairo Institute for Human Rights Studies, also an active member at ESCRNet's Corporate Accountability Working Group, the Corporate Capture Advisory Project, and board member, and I will be moderating the session today. But before we start, just a couple of reminders that interpretation is available. And actually, since we have the session today in 5 different languages, we do ask you that you try your best to speak slowly and pause between sentences to facilitate interpretation and easier engagement throughout the session. I would like to introduce our speakers for today. We have an incredible panel of experts and activists with us today. Alejandra Scampini from Poder, Uruguay. Subhashini Deepa from National Fisheries Solidarity Organization from Sri Lanka. Patricia Watimina from the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development in Thailand. Marta Divya from Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia. Juana Toledo from Consejo de Pueblos Huichol. I'm very sorry for mispronouncing any names. Juana from Guatemala. And last but not least, Natalie Rengifo from Corporate Accountability, Colombia. For all of our participants in the audience, please feel free to introduce yourself in the chat. Unfortunately, this is virtual, so we're not able to introduce each other otherwise. So feel free to drop your name, your affiliation, the name of your organization or country in the chat box if you would like to do that. And please do mute your microphone if you're unmuted and you're not speaking. That will be very, very helpful in the session. And of course, throughout the event or the session, if anyone from the audience and the participants has any questions, any comments, any reflections, please do leave those in the chat.
We do hope that we try and keep this as interactive as possible. And today in our session, which ESCRnet organized as part of the Global South Women's Forum on Sustainable Development, we hope to hear the shared experiences, learn from the impressive line of speakers about the strategies and collective work that could help all of us make climate justice a reality and a healthy environment a reality for all, especially for all the women and the girls that are in the front line confronting the challenges and ramifications of the current climate crisis, which unfortunately continues to be fueled by the domination of transnational corporations and business enterprises. And as we see, the state of our world these days is extremely worrying. Corporations are increasingly taking control of government decision-making processes, and that is negatively impacting and influencing public interest, and it is seriously undermining our fundamental rights. And as ESCRnet members, including social movements, have coined this as corporate capture. And corporate capture, as we see more and more, especially since the beginning of the current pandemic and with the rapidly escalating climate crisis, corporate capture is interlinked with and is reinforced by these crises. So it's not a standalone concept or phenomenon. And despite the massive negative impacts on our daily lives, on our environment, on our rights, corporations and businesses are still managing to escape liability and accountability, while our land, environment, and human rights defenders, especially women activists, are facing increasing persecution while resisting corporate actions and trying to save the environment and all the challenges surrounding the climate crisis. And this is exacerbating the structural inequalities and reinforcing the patriarchal structures, all of which have devastating ramifications on all of us around the world. I will not speak much longer, as I am sure we are all eager to hear from the day-to-day experiences and the expertise of the incredible women on the panel today on corporate capture, especially in relation to the climate crisis. Again, we are lucky to hear from women leaders on this panel about their strategies to confront corporate powers within their own communities, to advance resistance, and to create alternatives that promote climate justice and a healthy environment, and to hear about their efforts of building alternative feminist economies that defy corporate capture and aim to realize human rights and dignified lives for all. But before we dive deeper, we thought that it might be essential to first unfold and understand what corporate capture is and why it is a feminist issue. And for this, I will specifically ask Ale to help us answer those two questions. Please, Ale, you have 7 minutes. Gracias, Maja. Bueno, muchas gracias por este espacio, por ir a organizar este foro mundial y global de feministas para una latina, uruguaya. Es muy lindo poder conversar con compañeras de todo el mundo, pero especialmente de la región de Asia. En términos de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la captura corporativa? Para nosotras en Poder y en la Red Desk, esto es preguntarnos por qué sucede, ¿no? Que las empresas acumulan tanto poder y capital. Por ejemplo, en este momento duro de crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica, financiera,
en este momento de pandemia, ¿no? Que afecta la sostenibilidad de la vida, del planeta, en el mundo, ¿por qué no hemos podido salir de ella? ¿Y por qué tenemos que mirar a la captura corporativa? ¿Cómo es que muchos estados han fallado en su rol como últimos garantes de los derechos de las personas, de las democracias, de la sostenibilidad del planeta? Para nosotras, desde Poder, este fenómeno de la captura de los estados, que es como le llamamos, está en el centro de este dilema. Es decir, creemos que hay un poder exacerbado del capital privado que interfiere de una manera indebida en el funcionamiento de decisiones de interés público, en nuestras democracias y en la vida de los estados. Desde Poder advertimos entonces que también esta captura viene dada por ciertas corporaciones que están legalmente estructuradas, porque no siempre es ilegal, ¿no? Estamos hablando de corporaciones con una posición en la sociedad legal, pero también desde la ilegalidad, como por ejemplo el crimen organizado. El término de captura del Estado no es un término nuevo, ha sido acuñado hace ya muchos años por economistas del Banco Mundial, Kaufman, Hellman, que no recuerdo sus nombres, siguiendo una situación en Indonesia de su presidente. Pero entonces para nosotros este término nos ayudó a abordar un problema estructural muy profundo, algo que las feministas debemos mirar, porque siempre miramos a los temas subyacentes estructurales. Desde la lente de Poder nos permite ver cómo funciona, que este gran capital, y nos hemos hecho un seguimiento a fenómenos que lo rodean. ¿Qué es lo que lo alimentan? ¿Qué es lo que los permite? Junto a la Red Desk hay un grupo de trabajo que es sobre captura corporativa, que está integrado por varias organizaciones que trabajan en el territorio, que ven desde sus comunidades, desde sus organizaciones, cómo es que estas grandes corporaciones frente a los estados pueden avanzar de forma indebida, y hemos podido visualizar al menos 8 formas, pero que de aquí podemos salir con algunos términos. El primero es la interferencia en la toma de decisiones de política pública, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia hemos visto cómo las grandes farmacéuticas en América Latina, que es donde yo trabajo más de 13 países flexibilizaron sus leyes o dieron tributaciones más laxas a las farmacéuticas para poder acceder a más vacunas, ¿no? Y en el imperativo de que las vacunas llegaran a las personas, flexibilizaron sus leyes en forma rápida, ¿no? Como se dice, en forma de fast track. Esto también lo hemos visto en cuestiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, ahora, como en Brasil hay empresas que están forzando de alguna manera, obligando a la Corte Suprema en Brasil a usar el territorio, a no respetar el territorio ancestral de las comunidades indígenas de Xoclén para poder hacerse de ese territorio. Las interferencias en el Poder Judicial, para quienes trabajamos en territorio con muchas comunidades, vemos cómo hay veces que interfieren en los procesos judiciales, los ralentecen, hay tráfico de influencias, por lo tanto, interfieren en el funcionamiento para que estos casos que uno quiere judicializar no lleguen a buen puerto. Puertas giratorias, este tercer fenómeno es muy común. Lo vimos muy presentemente, esto de cómo actores del sector económico, sobre todo empresas que tratan tecnología o ingeniería, pasan a ser parte de los ministerios de industria, de economía. Esto lo vimos muy fuertemente y lo denunciamos en muchas de las COP, ¿no? En Bonn, me acuerdo, sí creo que fue en el 2008, denunciamos cómo muchos del lobby que estaban utilizando los países junto con empresarios hacían un lobby influenciando, ¿no? El lobby de los combustibles fósiles. Esto fue muy común, las organizaciones se presentaron para decir que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Business Europe, fueron las que estuvieron influenciando detrás de esto. Manipulación de las comunidades, hacen que a veces las comunidades se pongan unas contra otras, interfieren en conflictos que hay ambientales, pero para manipular las comunidades en su organización, para que haya disrupción, eso lo vemos mucho en México, en Colombia, en Brasil. Privatización de servicios públicos, hace poco lanzamos un video sobre la captura corporativa de la salud, esta suerte de que las empresas comienzan a ocupar el lugar de los estados, ¿no? Estas asociaciones público-privadas que en realidad luego pasan a ser casi siempre, por estas relaciones asimétricas, cuestiones privadas.
La diplomacia económica, esto es algo muy fuerte, ¿no? Y lo vemos para quienes hacemos lobby en Naciones Unidas, las embajadas, ¿no? Que protegen las inversiones de sus empresas en estas negociaciones. Interferencia de la ciencia, muy importante haber rescatado esto y documentarlo, ¿no? Ciertas empresas, sobre todo grandes contaminadoras, financian centros de investigación que presentan datos pseudocientíficos sobre ¿no? Cómo es el comportamiento de qué es lo que va a pasar cuando se instalen las papeleras, las mineras, cuando en realidad, por ejemplo, con los combustibles fósiles, cuando sabemos que no son documentos realmente amparados en la ciencia. Y por último, la captura de las narrativas, ¿no? Estamos viendo cómo, para quienes defendemos una postura de desarrollo alternativo, se nos empieza a ver como que estamos en contra del desarrollo. Ustedes están en contra de un avance. Esto es muy importante. Ahora, todo esto que yo estoy hablando, por supuesto, tiene un lente de género importante. Esto estamos hablando que se da en un contexto, y quiero hablar de esto de la pandemia, porque la captura corporativa se ha agudizado en la pandemia. Millonarios como Jeff Bezos han visto su riqueza aumentar en 76 mil millones de dólares, cuando sabemos que más de 96 millones de personas van a caer en pobreza, y de la mitad seguramente son mujeres. Bueno, hay personas que se han enriquecido, Amazon, ¿no? Estas plataformas que hemos usado en la virtualidad, es realmente indignante, ¿no? Y bueno, esto le da más poder a estas empresas, a estas personas, para influenciar en tomas de decisiones, en vacunas, en inversiones en nuestra economía. Paquetes de rescate económico. El gran capital no necesita ser salvado, ¿no? Tax the rich, ¿no? Impuestos a los ricos. Sin embargo, el Fondo Monetario ha venido a salvar al gran capital con muchas de estas ajustes estructurales que sufrimos muchos países en los 90. El lente de género es importante porque cuando hablamos de la pobreza, la mayoría de las personas afectadas van a ser las mujeres. Los salarios más bajos, que ya existía, que era un tema estructural, esta brecha salarial que supera en muchos países al 16%, en América Latina mucho más, se da en aquellos empleos más feminizados, la salud, la educación, las maquilas, el extractivismo. Por lo tanto, más de la mitad de las mujeres caerán en más pobreza por esta crisis. En los sectores más afectados económicamente, como hemos visto en esta pandemia, vamos a ver mayor polarización, mayor flexibilización en muchos sectores que ya están mayoritariamente ocupados por mujeres. Hay un crecimiento de la violencia doméstica, esto lo hemos visto, esto atraviesa todas las regiones, violencia sexual, violencia laboral, impedimento a la sindicalización, afectando especialmente a las mujeres. Hay procesos de estados policíacos, ¿no? En pos de esta vigilancia del quédate en casa, de necesitamos no salir, no marchar, nos ha despolitizado, ¿no? Ha servido para que en definitiva nos desmovilicemos, nos despoliticemos. Combatir la captura corporativa en este contexto de pandemia y de recuperación de la pandemia, que algunos todavía no llegamos ahí, es un tema feminista. En todo esto que hace al contexto de la captura, las mujeres somos las más afectadas y estamos formando parte de los grupos más vulnerabilizados. Es un problema estructural que enfrentamos en el capitalismo. Nosotros les invitamos a ver esto como algo estructural de cómo el capitalismo se retroalimenta. Fernanda Hoppenheim de Poder habla del techo de cristal, ¿no? Estamos ahí, este techo para cambiar, que es de las empresas que quieren cambiar la forma en cómo nos relacionamos con los métodos de producción, con las formas de ganarnos la vida. Esto es un capitalismo salvaje en el que vivimos, y para nosotros es necesario desarticularlo. El video que vamos a mostrar a continuación es representativo y muy educativo de la forma en que se da esta captura corporativa. Y les invito a todos a verlo desde el ángulo y cómo esto refleja en su contexto. Muchas gracias. The coal mining company promised us jobs, development, and a booming economy. Some of us did get jobs,
but life became harder, with little control over our daily schedule. And soon, our baby got sick, with no signs of getting better. And we weren't the only ones who were getting sick. I had to get to the bottom of this. What I found was a complicated story involving elected representatives and business people working together and changing any law that got in their way. This problem is bigger than me. I knew I had to join with other voices to be heard. They heard me and tried to silence me, and it felt hopeless. The doctors, politicians, the police all believed that the company was only trying to help. Thanks to a network of human rights defenders, I got my freedom back, and my voice is even louder now, because this problem is bigger than our community. It's not just about one coal mining company taking over our community, our health, and our lives. It's how they do it. And how did the people who are supposed to represent us begin speaking for the company and convincing us to trust the company too? It's a complicated story, but one thing is clear. Company profits are being considered more valuable than our lives. So how do we fight for people over profits? The human rights community has started to use the words corporate capture to refer to this trend of corporations taking over our hard-won democratic institutions. Corporate capture happens when companies manipulate our local governments for their own private profit. It happens when politicians favor the corporate donors who funded their campaigns over the people they're elected to represent. It happens when elected officials go on to work for the corporations they used to regulate, and when corporate employees get appointed to public positions. Because corporations understand the power that we have as a community, they invest their resources to convince us that they are socially responsible corporations. Much like with what happened to us here, that mining company opened up a community hospital and donated medicine to distract us from knowing that they're contributing to the cause of our illness. All of this is corporate capture. Together, we must start exposing corporate capture and demand that our governments do their jobs and protect our rights. Do you think you've seen corporate capture happening in your community? Share your story by answering this short survey at escr-net.org/cc. Thank you very much, Ale, for introducing corporate capture to us. And thank you a lot for pointing out all the important dimensions of this, especially in going back to the root causes and the importance of that, and in highlighting examples from the pharmaceutical companies, the environmental laws, and how it all trickles down and is certainly interlinked to the gendered dimensions and the ramifications and implications of all these issues. We will now move on to discuss more specifically, or more like zoom in more on why it is necessary to confront corporate capture to advance climate justice, and how we can start together to confront the phenomena of corporate capture. Maybe I will turn the direction to Nathalie, and if you can give us some specific examples of how corporate capture is blocking climate action and perpetuating finding or stalling us from finding concrete solutions.
Please, Natalie, go ahead, and you do have 5 minutes, but a quick reminder to try as much as possible to speak slowly with pauses for the interpreters. Thank you very much. Thank you very much, Maha, and thank you everyone for the invitation to this forum. And especially thank you for the opportunity to connect with all the women and all the girls and all the feminists that are in this, that are hearing this and that are all around the world in the fight and in the struggle against the system that is oppressing us and that is committing violence against us and making us sick and killing us. I forgot I'm going to speak in Spanish, so I'm going to switch right now. Ya Alejandra mencionó varios puntos importantes sobre la captura corporativa, especialmente la captura corporativa, cómo funciona en el sistema patriarcal, racista y en el sistema capitalista, que es el sistema en el que vivimos el día de hoy. Sin embargo, yo quiero mencionar que en el contexto que nos encontramos el día de hoy, que es el punto crítico al que estamos llegando globalmente, que es el punto crítico de la crisis climática, el cual se está intensificando y se está acelerando. En ese punto crítico tenemos varios responsables. Tiene unos responsables que están en la impunidad. Si bien ya como Alejandra lo mencionó, los responsables son las transnacionales, las corporaciones que en este sistema capitalista han hecho que la crisis climática sea uno de los síntomas de este sistema, pues también tenemos bien identificadas que son las transnacionales y las corporaciones también estatales de combustibles fósiles. Hay un mensaje que quiero dejar muy claro, es que estamos viviendo en el mundo algo sin precedentes. Estamos viviendo una intensificación una intensificación acelerada de la temperatura, y esto está dejando muchos desastres. Estamos perdiendo muchísimas vidas. Estamos hablando nomás el día de ayer, un reporte mostró que estamos superando el doble de días que anualmente pasamos con una temperatura global más del 50%, más de 50 grados centígrados. Entonces, perdón, en algunos lugares del mundo más de 50 grados centígrados. Y esto principalmente está afectando a las comunidades locales y poblaciones históricamente empobrecidas. Esto, como lo sabemos, en tiempos de crisis, no solamente de crisis climática, pero de crisis económicas, de crisis ambientales, de crisis sociales, las mujeres somos las que más resistimos, las niñas somos las que más resistimos, somos las más resilientes y también somos las más emprendedoras. Sin embargo, también somos las que dentro de nuestras comunidades y dentro de esta sociedad somos las más violentadas y las más afectadas por el sistema en el que vivimos, por un sistema de abandono y un sistema de desprotección. Sin embargo, así como Alejandra lo mostraba, las grandes transnacionales de combustibles fósiles especialmente lograron mantener la inacción climática por más de 25 años. Hoy estamos a puertas de una COP26, que es la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Llevamos 26 años de negociaciones, pero un gran tiempo, si no la mayoría del tiempo que hemos estado en estas negociaciones globales. Estas negociaciones han sido completamente inactivas, han mostrado la inacción dada la captura corporativa. Entonces no hemos podido enfrentar y no hemos podido responder a la crisis climática. Y los culpables, como lo decía Alejandra, son las transnacionales y son las empresas de combustibles fósiles. Esta inacción, que no solamente es la amenaza más grande a la humanidad y a nuestra existencia en este planeta, es el resultado de la imposición de ese sistema que durante siglos ha logrado incalculables ganancias en pocas manos, por un lado,
y la explotación y deterioro de la tierra y empobrecimiento de las mayorías por otro. Entonces, las corporaciones transnacionales en especial, pero no exclusivamente las de combustibles fósiles, porque también ahora hemos identificado como las transnacionales de la agroindustria y la minería a gran escala también tienen una responsabilidad en la crisis climática, son las principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas son causantes de la crisis climática ya durante décadas, si no siglos. Solo para citar un dato rápido, ya muy conocido, es que se ha demostrado que solo las 25 empresas más grandes, aquí estoy hablando de multinacionales y también nacionales, de carbón, petróleo y gas, son responsables de cerca del 50% de las emisiones históricas globales. Hay un evidente peligro de las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático, como lo decíamos anteriormente, porque las negociaciones climáticas de la ONU están por condenar, si ya no lo han hecho, porque ya no hay pasos atrás, disculpen, están por condenar a la humanidad a la inacción y a un colapso del clima global. Y esto ya lo estamos viendo en nuestros cuerpos, lo estamos viendo en nuestros días a día, lo estamos viendo con sequía, lo estamos viendo con incendios, lo estamos viendo con precipitaciones exageradas que no se habían dado. Sin embargo, en los textos para enfrentar la crisis climática que se han generado desde el espacio de las Naciones Unidas, no existe una sola línea que indique explícitamente a ser responsables a los verdaderos y más grandes responsables de la crisis climática y no establece un camino para dejar los combustibles fósiles bajo tierra, ni establece un camino de cómo se van a proteger a las poblaciones más vulnerables. Todo lo contrario. Aquí es donde entramos de nuevo con cómo funciona la captura corporativa, porque si bien, como lo explicaba Alejandra, antes las corporaciones se empeñaban, gastaron dinero, usaron todo su poder para negar la crisis climática. Después de negarla, pasaron a una etapa en la que entonces buscaban mostrar cómo su modelo económico y cómo sus actividades no tenían ninguna incidencia en la crisis climática, y ahora ya pasaron de esa etapa porque voy a ir un poco más despacio, y ahora estamos en la tercera etapa en la que ya la ciencia es tan evidente que nos muestran, ok, sí, los combustibles fósiles tienen la culpa, tenemos 25 empresas más responsables, 100 empresas más responsables por la crisis climática. Sin embargo, entonces ahora lo que están haciendo es usar todo su poder para generar las falsas soluciones, que es lo que le llamamos en el movimiento falsas soluciones, que son las soluciones que vienen desde la industria para querer mostrar, hacer lo que llamamos el lavado verde y para mantener el status quo de sus actividades y mantener su lucro, para poder mantenerse en ese status quo y sin embargo para mostrar que están haciendo algo cuando realmente no lo están haciendo. Estamos hablando de soluciones como, por ejemplo, impulsar la geoingeniería, o estamos hablando del cero neto, o las soluciones basadas en la naturaleza. Y todo esto realmente lo que significa es más ganancias para las corporaciones y la injusticia y los impactos inmanejables para las comunidades. Si ya bien lo habíamos visto, han ocultado, han negado durante este tiempo, durante muchísimas décadas, y han creado que no hayamos respondido. Sin embargo, globalmente seguimos bajo la idea de que el extractivismo es sinónimo de desarrollo. Y aquí tenemos que culpabilizar también a nuestros estados, porque las corporaciones, como lo indicaba también Alejandra, han logrado establecer que la única forma de desarrollo, progreso y de superar las desigualdades es a través del crecimiento económico sostenido. Y para lograrlo, la única forma es a través de las inversiones extranjeras, para lo cual han logrado que los países generen un marco jurídico de seguridad jurídica de protección a las inversiones, que incluyen alimentar prácticas de corrupción y de beneficios a individuos de cargos públicos, como lo decía anteriormente Alejandra,
Y al mismo tiempo, lo que hacen es que generan, como lo estamos viendo ahora, en tiempos de crisis, generan que nuestros países creen estos planes de reactivación económica, los cuales en estos momentos la mayoría de países tienen dentro de sus planes de reactivación económica continuar con los combustibles fósiles. Entonces nos están condenando a la muerte, nos están condenando a la enfermedad y ya no estamos solamente hablando de las generaciones futuras, estamos hablando de estas generaciones, de las generaciones presentes, las cuales estaban muriendo en las inundaciones en la India, en las inundaciones en Bangladesh, en las inundaciones en Alemania, con los fuegos en los Estados Unidos, con los fuegos en la Chiquitanía, en Bolivia, en la Amazonía, en toda la Panamazonía. Entonces estamos hablando de que estas corporaciones, con el trabajo que han hecho en los países y también con las élites de los gobiernos en diferentes países, están creando un estado en el que no vamos a salir de esta crisis climática. ¿Qué hemos hecho? Porque este panorama realmente es desolador, pero ¿qué hemos hecho a nivel global, las diferentes activistas, los diferentes movimientos para enfrentar esto? Es un monstruo al lado nuestro, es un monstruo aún así al lado de muchos países, porque muchísimas de estas corporaciones, como por ejemplo Exxon, Shell, Chevron, tienen unas ganancias económicas y tienen un poder económico mucho más grande que el Producto Interno Bruto de muchísimos países. Sin embargo, nos hemos enfrentado a este poder organizando campañas y moviendo a las comunidades del mundo para que demandemos adentro de las negociaciones de cambio climático que se saquen a las empresas de combustibles fósiles y a todos los responsables de la crisis climática, que se saquen de ese espacio. Uno pensaría, ¿cómo pueden estar estas empresas adentro de las negociaciones de cambio climático? Pues lo están, y lo están a través de diferentes grupos de interés y tienen grupos de lobbies mucho más grandes a veces en números que los mismos delegados de diferentes países, porque tienen un poder económico, pueden hacer eso. Ya no voy a pasar a explicar lo que hacen, porque ya Alejandra nos explicó esto, pero el llamado que hicimos globalmente ya hace más de 5 años es denunciar cómo esa interferencia corporativa ha hecho que estemos condenados a una inacción y después de eso exigirles a los estados del mundo, a los gobiernos del mundo, que saquen a estas empresas transnacionales de estos espacios, para que así tengamos un espacio en el que se puedan tomar decisiones democráticas sin la influencia de estas corporaciones. Esto ha sido una larga lucha y de alguna manera ahora hemos transformado también las demandas en una campaña global que se generó ya desde hace 2 años, que es la campaña de hacer pagar a los grandes responsables de la crisis. Cuando hablo de hacer pagarlos penalmente, civilmente, administrativamente, por los crímenes que están ocasionando estas transnacionales, por el crimen en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en la naturaleza y por el crimen que están generando por la muerte nuestra y por que no vamos a tener el futuro que esperamos. Entonces, ahora esta campaña aquí en América Latina se llama Que paguen los contaminadores. Estamos uniendo las voces de muchísimos grupos, comunidades afectadas del mundo para que demandemos al unísono que se hagan procesos, empiecen procesos en contra de estas transnacionales por sus responsabilidades. Creo que me he excedido en el tiempo, sin embargo lo voy a dejar allí y más bien si algo me faltó lo puedo poner en las preguntas. Gracias. Thank you very much, Natalie. We really appreciate your contribution and you shed light on something very important, the role of fossil fuel and extractive companies in the climate crisis, not only in making it worse, but also in the first place in creating it, and all the crimes and grave violations they're committing against our planet, ourselves, our communities, and so on. But thank you also for sharing the campaign
and the work around it, it's important to also think and address and present solutions and the different strategies that people from around the world and communities are able to conduct in order to face these challenges. I would like to now turn to Marta and ask you to speak about how corporate capture has been affecting the indigenous community of Wayuu, and particularly in the past year and a half since the beginning of the COVID pandemic. And if you could share with us some of the ways that the community and the peoples have resisted corporate capture, and if you can also shed light on the specific risks that this resistance has brought with it, especially on women human rights defenders and other groups that are within the community. Please, Marta, you have 5 minutes, but again, another reminder to speak slowly to help our interpreters interpret your intervention. Thank you, Marta. You're on mute, Marta. Ahora sí, estamos listos, ok. Vale, perfecto. Desea que un saludo cordial para todas. Soy del centro del país, vivo en Ibagué y bueno, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha sido todo este proceso de captura corporativa, pero yo les voy a presentar un ejemplo muy específico que hemos vivido en La Guajira. Este retrato que les voy a presentar nos muestra básicamente cómo las empresas han ido tomando el control de los territorios y por tanto se vienen socavando no solamente los bienes naturales y alterando los ecosistemas en general, sino que también se vienen violentando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto, por supuesto, que ha incrementado la crisis climática y se evidencia específicamente en la región del Magdalena, al norte de Colombia, en un departamento llamado La Guajira, que supongo que es muy conocido por muchos en el mundo. Allí hemos vivido aspectos nefastos de negligencia y de permisividad de las autoridades públicas. Estas autoridades le han otorgado a las empresas productoras de carbón, en este caso específico, voy a poner un ejemplo y es Cerrejón. En el 2016 se le otorga a esta empresa 3 licencias para la desviación del único río que le quedaba a esta comunidad. Una región que por más de 50 años ha vivido las consecuencias y la brutal explotación de carbón a manos de multinacionales. Bueno, estas decisiones intensifican las problemáticas, los abusos de poder, las asimetrías entre las empresas y las comunidades que dejan más de 25 comunidades desplazadas. Esto es gravísimo. Vemos con este desplazamiento la violación a los derechos fundamentales, comunidades que se han visto confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales. El acumulativo de pasivos ambientales de este nefasto contexto provoca denuncias que han tomado algunas organizaciones por la compra de carbón de empresas de otros países como lo es Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia, que serían básicamente las responsables también directas de violar los derechos humanos en La Guajira. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas como ESB, es Electricity Supply Board de Irlanda, de Coal Marketing Company de Dublín, también de Irlanda, y de las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón que operan allí en La Guajira, entre otras como Anglo American y Glencore, que han estado inmersas en delitos contra la vida, el derecho a la tierra, y que se convierte esta situación en un etnocidio porque están básicamente mermando la población étnica, la población indígena y también en otros casos y en otros territorios
de campesinos, y también lo dibujamos o lo caracterizamos como si esto fuese también un ecocidio, que es un atentado contra nuestros bienes naturales. En el 2016 entonces empezó una tala de cerca de 27.000 hectáreas y la salida de la flora y fauna que allí habitaba. Entonces, en La Guajira vemos cómo el poder corporativo y las decisiones arbitrarias y permisivas del Estado han permitido entonces, para hablar directamente de los efectos que esto ha provocado, es la contaminación, el desvío de 17 arroyos y el desplazamiento. Todos estos asuntos anteriores de una profunda gravedad, sin embargo, la desviación de los arroyos han provocado también en este contexto de la crisis climática la disminución considerable de la selva tropical, que en cadena sistemática de efectos intensifica la crisis climática, a su vez provocando daños y pérdidas incalculables de la biodiversidad, problemas, por ejemplo, de la calidad del agua, del aire y del suelo, y de profundo impacto para la riqueza hídrica superficial y de aguas subterráneas en toda la comunidad wayú. Bien, ahora para hablar un poco de cómo esto nos afectó en el contexto del COVID, pues debemos decir que fue fatal, ya lo han mencionado las dos compañeras anteriores. El COVID pues acrecentó esta situación de las comunidades indígenas sobre todo. Ellos tuvieron y vivieron problemas como de escasez de agua, y esta escasez de agua por supuesto ponía en riesgo la seguridad alimentaria por aquello del riego, de los cultivos. No se permitían algunos mecanismos para la higiene impartidos por el gobierno, aquello de que usa el agua siempre para lavarse las manos, pero territorios que carecían de este elemento vital. Entonces, estas demandas o estas determinaciones del gobierno fueron contradictorias en esta región que ha sido pues muy golpeada por la extracción, por el virus también y por las políticas del gobierno. Entonces, vemos en este contexto como muchos hombres y muchas mujeres se vieron obligadas a quedarse en sus rancherías, como se llaman los lugares que habitan, estas rancherías para evitar el contagio. Yo podría decir que casi muriendo de hambre por la imposibilidad de sacar sus productos, sus pocos productos agrícolas y sus artesanías de las que viven para el intercambio y para comprar insumos necesarios para subsistir. Entonces, creo que el departamento de La Guajira sigue atravesando una grave crisis humanitaria en materia de disponibilidad, de acceso, de suficiencia y suministro de alimentos y también de servicios sanitarios. La falta la falta de respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas significa también poner en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de estas comunidades wayú. Por supuesto que la falta de acceso a agua potable, también a los centros de salud, alimentación suficiente y adecuada condiciones de vida digna, para que ellos no tengan una vida tan vulnerable, en donde también los más afectados han sido los niños y las niñas y por supuesto las mujeres que tienen que velar por el cuidado de sus hijos, pero también por la alimentación y por el sustento de su hogar. Entonces, finalmente, creo que Colombia vive una crisis también, lo ratificamos ayer con un informe que emana Global Witness, en donde por 2 años consecutivos defender la tierra en Colombia es peligrosísimo. Existen álgidamente asesinatos de líderes y lideresas que trabajan por la protección de la tierra y que se oponen a actividades de minería y actividades de extracción de cualquier tipo, minería o de hidrocarburos. Entonces hago un llamado público para que podamos proteger a nuestras defensoras de la tierra, al medio ambiente y a los derechos humanos. En Colombia enfrentamos una creciente persecución y asesinato descarado, eso lo conocemos, y en el contexto ya latinoamericano, hace poco en Colombia se desarrolló un foro internacional, y en este foro internacional pues la conclusión es que en América Latina enfrentamos una tragedia socioambiental. Tenemos por un lado la crisis climática y el declive de la diversidad sumado a grandes grupos de personas que viven en medio de extrema pobreza, de miseria,
de inequidad y de una concentración de riqueza que se interconectan con la crisis ambiental. La pobreza es causa y secuela de estos relacionamientos, de estos patrones de consumo. También es gravísimo para esta situación algunos argumentos negacionistas de que existe esta crisis climática. Entonces creo que a nivel mundial, nosotras las mujeres, también en juntanza con los hombres, con los jóvenes y con muchas plataformas y organizaciones del mundo, tenemos una responsabilidad de frenar, de parar esta situación y de mirar qué transformación en beneficio de todos podríamos nosotros empezar a construir. Muchas gracias por la atención. Thank you very much, Marta. This was really eye-opening overview of the situation in Colombia, and the situation of human rights defenders and land right defenders, as you put it. I hope it will serve as a reminder for all of us on this session and in this forum about the importance of standing in solidarity with each other and supporting each other across the regions. And so all solidarity to all the defenders in Colombia for sure. And I think also the situation, the issues that you raised about the basic needs and rights ranging between health and food, water. Unfortunately, during this pandemic, this has also unfolded, and we've seen how the structural inequalities when it comes to basic services and rights across the world, especially in the global south, has been, worsened and exposed more and more as a result of this pandemic. And for this, I will turn to Ale to tell us a bit briefly about how, about some of the tools that we can use to confront or face corporate capture. Why is advocacy and political education important in our struggle to challenge corporate capture? And what, in your experience, think that some of the key tools we can use as communities, as defenders, as advocates, in order to challenge the system and get to achieve our rights? Please, Ale, you have 3 minutes. Thank you. Gracias, Maja. Bueno, yo soy educadora de formación. Y siempre he creído que la advocacy, cada actividad que hacemos, tiene que tener una estrategia educativa. Y cuando nosotros desde Poder, desde la Red Desk, decimos que la captura del Estado es un tema feminista, hemos tenido que realizar un proceso de educación, debatir sobre estos fenómenos como este techo de cristal, ¿no? Para desafiar, desarticular, disputar esta narrativa donde se nos pone como que estamos en contra del desarrollo económico. Lo que nosotras decimos es que estamos a favor de un desarrollo que no esté a expensas de la vida, un desarrollo que no esté a expensas del planeta. Entonces sí creemos que, por ejemplo, el proceso del tratado vinculante, que para quienes no saben es un tratado que está siendo negociado desde el 2014, fue impulsado por algunos países que lideraron esto, Ecuador, Sudáfrica y tantos otros, junto con organizaciones de la sociedad civil, junto a sindicatos, movimientos de defensores de derechos humanos, activistas ambientalistas, la academia. Llevamos un proceso que ahora va a tener su 7ª reunión en octubre, su proceso oficial, para lograr un tratado vinculante que detenga la impunidad, que desafíe la impunidad de este poder corporativo, este gran capital, transnacionales y otras empresas, donde se pueda hablar de la obligación directa de las empresas
cuando abusan o cometen violaciones de derechos humanos, laborales o ambientales. Para nosotras y para los movimientos sociales de la campaña global, de la Alianza por el Tratado vinculante ha sido un proceso de aprendizaje político, ¿no? Donde nos reunimos personas, movimientos que no necesariamente estábamos trabajando juntos, ¿no? Es muy difícil a veces que el movimiento feminista entre en temas económicos, o que los ambientalistas entren en temas feministas, y así hemos generado también, junto a otros movimientos, un proceso político de decir, bueno, ¿por qué este tratado tiene que tener nuestra mirada, la mirada de las personas en los territorios que están en ese momento siendo vulnerados por las acciones de las empresas, y por qué tienen que formar parte de este proceso de toma de decisiones, inclusive de un tratado en el Consejo de Derechos Humanos? Aún falta mucho en ese proceso político-educativo, faltan más pueblos indígenas, más personas defensoras, más personas de la región de Asia, Pacífico y África. Esperemos que este espacio, que yo creo que también es educativo, convoque a más organizaciones, que sé que estamos muy fragmentadas en distintas luchas, podamos sumarnos a esta elaboración de un tratado histórico. Dentro de esto, el grupo Feministas por un Tratado Vinculante ha sido un actor social, político, que ha convencido a muchos compañeros de lucha de que estos temas son temas feministas y que ellos también tienen que ocuparse de sumar a sus mensajes por qué estos procesos de abusos y violaciones de empresas tienen que tener una mirada diferenciada de género. ¿Por qué tenemos que ir juntas a vigilar este proceso e influir desde una mirada interseccional de esta agenda? Con mayor participación de mujeres afectadas, fortaleciendo leyes de debida diligencia, evaluaciones de impacto de género, y no ser siempre solas, las feministas, las que nos podemos ir de la habitación hasta que se cierren los acuerdos porque los compañeros todavía no logran asumirlos como propios. Las participaciones en movimientos propios organizados por las organizaciones de movilización social, por ejemplo este foro, ¿no? No esperemos a que Naciones Unidas nos convoque, a que a otros actores. Hacemos propios nuestros encuentros e intervenimos. El Foro Social Mundial, el Foro reciente de Economías Transformadoras, y todos los foros sociales mundiales nos han dado la enseñanza política vital de que no podemos hacerlas solas, que tenemos que trabajar con otros movimientos, movimientos de la juventud, movimientos que han sido claves en Chile, en Ecuador, que han estado en las calles, no necesariamente organizados, tenemos que articularnos mejor. Intersectar también este debate de empresas y derechos humanos en otros espacios, salirnos también del Consejo de Derechos Humanos, ir hacia donde están los debates de financiación para el desarrollo, con las compañeras que tienen años trabajando en la agenda de Monterrey, la agenda de la cumbre por una financiación de desarrollo, los caucus de mujeres alrededor de la CSW, el movimiento por las vacunas, feministas por las vacunas, son las compañeras y compañeros que están en los debates de la OMC, ¿no? Romper, y por último, y con esto lanzar, ¿no? Una serie de cómics. Para nosotros ha sido fundamental dentro del grupo de trabajo de responsabilidad corporativa de la red DESC, pensar en materiales que las organizaciones puedan utilizar como disparadores de conversaciones. Seguramente el video que vieron de captura corporativa llamó a muchas reflexiones de cómo pasa en mi contexto, quiénes son los actores, quiénes son los detractores, quiénes son mis aliados. Esta serie de cómics que lanzamos con el título de El poder de los 99, del 99%, para detener la captura corporativa, que lanzamos en febrero del 2021, que habla también de este 1% poderoso, que es más poderoso que los propios estados, y que lo lanzamos en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la 46 sesión, ha sido una serie de cómics que creemos que revelan formas en que la captura corporativa se mete en la toma de decisiones del gobierno a nivel internacional y nacional, y que afecta a todas las personas. Esto nos ha ayudado a identificar distintas formas
I think we lost you, Ale. Can you hear us? Okay, maybe until Ale can hear us again, I just want to note that she was telling us. Oh, you're back. Now you're back. Okay, okay. We lost you for a minute, maybe, or less. Sorry. It's okay. No worries. It's the internet. Okay. Yes. Okay. Yes. Did you have any final remarks to make in answering the question? Solamente decir que habrá un próximo cómic sobre justicia climática. ¿Eso se llegó a escuchar, Maja? Bueno, genial, gracias. Amazing. Thank you very, very much, Ale. And I was actually just saying that Muna put in the chat the links to the comic series that Ale was speaking about the power of the 99% to stop corporate capture. There are 2 series that are public so far, one on the corporate capture of the United Nations and one on the corporate capture of our health systems. They're available in English, Arabic, and Spanish. And I highly recommend everybody to check them out. They are very, very innovative and very comprehensive of these specific sectors that are being captured and dominated by corporate powers. In any case, for the interest of time, I will move to our next part of the session, where we would like to zoom in even more on confronting corporate capture to advance climate justice as a question of, as a feminist question or as a feminist issue. And here I would like to invite Pat, Juana, and Subhashini to answer for us and help us understand more some of these issues. Starting maybe with Pat about how can women leaders work together to disrupt the status quo and build an alternative feminist reality and alternative feminist economies. Pat, you have 5 minutes, and a gentle reminder to speak slowly for interpreters. Thank you very much. Yeah, thank you, Maha, and everyone. You know, like after an hour of like all the interventions, I was like, what should I say? First of all, I want to reiterate that I agree with so many things that have been said before, you know, starting from what is it really the corporate captures, and then how do we really see it? I think a lot of examples, and then also statements have been, and then also evidences actually from the ground, really. And I think it is also worth mentioning that what is happening in Asia and the Pacific is actually very much similar. So we see the pattern of how corporate capture is actually weakening, you know, silencing and murder women human rights defenders, and then how us as as APWLD, but also how we support grassroots women to also really confronting and then exposing all these false narratives that are being brought and framed by the corporate captures. So, you know, asking about like how women are, how women leaders are coming up with the alternative feminist narratives, or, you know, in terms of also fighting and dismantling this corporate power. First of all, I think we need to really see and then really answer specifically the questions, and like, why is it really a feminist issue? And it has been also said before, yes, but I think I also want to share that, you know,
before we go and then fight for what we want, we need to really acknowledge. And then this is something even like, you know, the connection between climate justice and gender justice is something that's still being denied when we are talking at the global level, or like, you know, how climate change is also related to gender issues. I think for us at APWLD, one thing that we really want to say is that, like, at the heart of the climate crisis are the injustices experienced by grassroots women, and then, you know, also the current neoliberal economic system is really built and growing at the expense of the women on the ground, and it is extremely patriarchal. How do we actually fight, you know, back and then really see? I think like when we are coming up, we are not only coming up with like, hey, these are the challenges we are facing, but also we are coming up with innovatives, you know, with solutions, with innovations. But then what happened really is that those things are not being heard. And then like, how do we fight as women leaders? You know, I am actually myself an indigenous coming from a very small island in the far eastern Indonesia, and I have seen really like how resilient women leaders are back home. And then this is something also being proved already, as I am learning more and more being part of APWLD. Being part of APWLD also, you know, we are working with women leaders to organize and mobilize ourselves, and then putting forward evidences. So we have this for more than 10 years, the Feminist Participatory Action Research, you know, where we are really, the voices are really coming from the grassroots women, challenging the global narratives. One thing that we really feel is very important also for grassroots women, how we also, you know, confronting the corporate power and then see what are the alternatives. So first is, of course, our solutions that we offer, but also in terms of, you know, climate justice narratives, either it's global or like regional, you know, in Asia and the Pacific, or maybe also in other continents. Like there are so many jargons there. I think as part of the struggles and women leaders, you know, we need to really understand what are those jargons when we are talking about what is net zero, what is it carbon market mechanisms, for example, what is it loss and damage, like all these like full of like science and all these things that like being put forward, but then they are, and then most of these climate solutions that have been framed also by the corporations are actually some things that have been there for so long, have been proven that they are oppressing women, coming up in a new package. You know, something that I feel we also need to really, really see. I think another thing, it has been also mentioned, but as women leaders, of course, more than ever, especially during the pandemic, we question ourselves on how do we want to recover from this COVID-19 pandemic. Of course, in our struggles as we are fighting against ever increasing corporate power, because corporations, as we know, have been using the pandemic as really a way to accelerate their projects and policies that actually lean towards the business. So yeah, in our struggles, I believe that one thing that we should never lose focus on is the root causes of the women's oppressions, of the climate crisis. Because you know what's funny? Now we have a war of narratives. It's very funny. We know that like back in the 80s and more so like in the 90s,
we all know about, you know, ExxonMobil, BP, who, like all these big corporations, they're actually saying that climate change is a debate. Well, it's never been a debate. There are so many cases happening already on the ground. And for me, as grassroots women's movement, we should never be distracted on all these false narratives that you know, that brought forward by the big corporations. And then yeah, so in that case also that we need to, what I want to say as grassroots women's movements and leaders is that we need to keep on being critical, especially among like so many false narratives that are being presented to us right now. And we need to really focus on the root causes and of the climate crisis and women's suppression. And for APWLD, we have been always saying this, and then we will keep on saying this, that those are the root causes of women's suppressions are the globalization, fundamentalisms, militarism. Yeah, I'll stop there, Maha. Thank you. Thank you very much, Patricia. This was really, really useful and very important reminders about the distorted narratives and the false narratives. And I think many of us in our different communities and in our different but interlinked struggles, we do face this issue of the need or having to continuously challenge distorted narratives and false narratives, whether those imposed by corporations or by states or other authorities in our realities. And the root causes is certainly another strong element that we need to go back to in challenging the structural inequalities we face and the oppression and the violations that come to our rights and to our land and environment and so on. Thank you again, Patricia. And now moving on to Juana, I would like to ask you about the interlink or the influence of corporate capture on patriarchal structures within society. And if you can share with us some of your experiences of corporate capture and its influences on women, especially in relation to the climate crisis. And if you can give us some examples as well, that would be very much appreciated. You have 5 minutes, Juana. Thank you. Muchas gracias por el espacio. Bueno, el cambio climático pues no impacta a todos por igual. Las mujeres pues son afectadas desproporcionadamente debido a que pues nosotras las mujeres trabajamos más cerca de los recursos naturales. Por ejemplo, tenemos que cocinar, tenemos que buscar leña, tenemos que buscar agua y también muchas todavía pues practican la agricultura, la ganadería a pequeña escala. Entonces, esto da a entender una desigualdad social y cultural. Las mujeres también frecuentemente son privadas de información sobre el cambio climático y su participación en los procesos de toma de decisiones sobre planes de mitigación y adaptación también es limitada. También las mujeres tienen menor probabilidad de que los hombres de ser compensadas, por ejemplo, en el desplazamiento de su comunidad o la destrucción de sus medios de vida a causa de la extracción de los recursos. Los proyectos extractivos también atraen otras cosas, por ejemplo,
Aparte de que también haya cambio climático en cuanto a la destrucción de los territorios, también hay otras cosas que se pueden, digamos, generar los proyectos extractivos en los territorios de las mujeres, pues muchas mujeres aprovechan, digamos, la estancia, digamos, de algunos modelos extractivos para poner alguna venta en donde ellas pues puedan sobrevivir, pero también a la vez como es que estos proyectos también dañan el clima. Esto fue lo que sucedió el año pasado aquí en Guatemala, donde fue pues cuando pasó las tormentas Eta y Iota, en donde una mayor parte de donde están los modelos extractivos, hablando de minería, petróleo e hidroeléctricas. Principalmente las hidroeléctricas se rebalsaron. Como había mucha lluvia, había tormentas, rebalsaron y inundaron comunidades, inundaron siembras, inundaron el ganado, casas de las mujeres. Y yo me estaba dando cuenta que las mujeres tuvieron otro trabajo triple, aparte de lo que hacían normalmente, ya con la crisis climática del año pasado, pues siguen igual ahorita, las casas siguen inundadas, ellas siguen viviendo en albergues, entonces ellas tienen que buscar agua, tienen que buscar comida, tienen que buscar leña, tienen que ver la forma de cómo sobrevivir, porque como sus maridos, sus esposos salen a trabajar y ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces la crisis climática recae fuertemente sobre las mujeres, y cómo es que también la captura corporativa también es parte de esta problemática que sufrimos las mujeres, porque el Estado aquí en Guatemala pues deja entrar pues la captura corporativa. Aquí también es manejada, el Estado de Guatemala es manejada por las empresas. Entonces llegan con sus proyectos acá pues, y las mujeres somos las que más vulnerables ante esta situación, principalmente pues las mujeres indígenas, como les decía, dependen de los bosques para su alimentación, para su salud, principalmente las plantas medicinales. Cuando los bosques son destruidos, también lo son sus productos que ellas necesitan para sobrevivir. Pues las mujeres también aquí en Guatemala, la mayoría trabajan la agricultura, tienen la fuerza laboral agrícola aquí, en los países, digamos, por ejemplo, Guatemala, que es un país en vías de desarrollo, en donde pues sí, las mujeres son parte de la agricultura, pero también son excluidas en la toma de decisiones sobre el uso de las tierras. También las mujeres tienen quizás mayor probabilidad que los hombres de morir durante desastres, pues las mujeres tienen requerimientos específicos durante la respuesta a desastres de saneamiento, de seguridad, de privacidad, preocupaciones relacionadas con los niños, con la familia. También otros problemas que también se ha visto es la migración. La migración últimamente aquí en mi región ha aumentado drásticamente. Las mujeres han emigrado debido por la crisis que está pasando, tanto la crisis que siempre pues nos ha traído y como la actual crisis de la pandemia. Hay muchas mujeres que han emigrado principalmente a Estados Unidos, han arriesgado mucho llevándose sus hijos, y muchas por la pérdida de su tierra por la crisis el año pasado, principalmente por la pasada de estas tormentas en donde sí hubo mayor daño en las comunidades.
Entonces es importante pues ir viendo estos problemas. Yo creo que no solo sucede en Guatemala, suceden en otros países en donde las mujeres lamentablemente somos las más vulnerables, y también como el cambio climático ha colaborado en la pérdida de los conocimientos ancestrales, y debido a eso se va produciendo una asimilación cultural. Aquí en mi territorio, en Guatemala en general, se han perdido las plantas medicinales, han desaparecido, hay muchas plantas, hay muchos árboles que ya no crecen, que ya no dan, y muchas abuelas dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora todo es comprado, todo se tiene que sembrar, pues se tiene que comprar la semilla y sembrar, y solo se usa una vez y desaparece. Y ya no hay, pues no es como antes, que antes pues están las plantas, ahí están, vuelven a crecer otra vez, pero ahora por la misma situación de que también estas prácticas ancestrales ya no, ya no sigue igual. Entonces, tenemos que buscar respuestas, tenemos que demandar ante esta injusticia que está sucediendo en el mundo, porque la verdad es crítico, porque es a nivel del planeta, y este planeta pues no hay otro, es aquí donde tenemos que estar, y es donde aquí tenemos que defender. Entonces debemos reclamar la deuda climática en los países desarrollados. Sabemos que los países desarrollados también tienen una deuda con los países pobres o países en las vías de desarrollo. Tenemos que presentar demandas, tenemos que también exigir a nuestros estados para que haya un fondo climático ante estos desastres que ocurren en nuestros países. Aquí en Guatemala pues no se habla del cambio climático, de la crisis climática, no hay algún fondo, no hay algún apoyo, pues como les decía, la gran catástrofe que pasó aquí en Guatemala el año pasado, pues no han llegado las ayudas. La gente sigue peor pues que cuando estaba antes, cuando pasó esta crisis. Entonces es lo que yo puedo agregar, y muchas gracias. Thank you so much, Juana. This was a really, really, really rich intervention, and there are so many points that you brought forward that we need to think about and reflect on, from the disproportionate effect on women and girls of the climate crisis, to the states allowing corporate capture to happen, to migration, to the demand, and so many other critical issues that we need to really consider in our collective struggle and work in the face of the crisis that we're currently facing. I will turn to Subhashini to perhaps tell us a bit more about social movement strategies to confront corporate captures from your point of view, and maybe if you are able as well to specifically focus on the role of women and women in leadership position within the movements in resisting and creating alternatives to the realities. Thank you, Subhashini. You have 5 minutes. Hello, everybody. I would like to say thank you for giving this opportunity, and it is a great pleasure to join with you on this event. So my name is Subhashini Deepa. I am the coordinator of Shri Vimukti Fisher Women Organization, and it is the part of our national movement called National Fisheries Solidarity Movement, which is island-wide spread social movement in Sri Lanka. NAPSO is affiliated to Global Fisheries Movement of WFFP. NAPSO is fighting for blue justice
the corporate capture of coastal marine resources, the policies adopted on blue growth under the blue economy paradigm. Coastal resources are captured by corporators through tourism, sea transportation, seabed mining, infrastructure development, deep sea fisheries, aquaculture, and renewable energy program, which devastated the life and livelihoods and environment through exploration and exploitation and expansion of aquatic resources. The National Physical Development Plan 2013 to 2050 aim at to open our natural resources to capture local and international cooperation, which devastated, destruct, and displace coastal communities from their coastal land, sea, and lagoons. We engage with networking with local and national organizations, educating community members, building skills and capacities of leaders, particularly women, leadership to fight against the corporate capture. We conduct a research program to study the destruction, organize media work to highlight the issues, and advocate blue justice principle with understanding of sustainable future. NAPSO promote food sovereignty through introducing a blue justice concept and practices. On that, gender justice we bring forward as important element which ensure women leadership and active participation. Building of grassroots women leadership through forming National Women Federation is another important strategy within the movement. We bring youth leaders forward to ensure climate justice, and even in that, NAPSO promotes young women leadership formation through these environmental protection campaigns. At the same time, our organization extend our cooperation to Asian region, organizing International People's Tribunal on Sri Lanka and 5 other Asian countries. Me and 3 more women leaders raised our voices against Colombo Financial City, capturing the coastal land, military, and also the displacement due to tourism project proposed under National Physical Planning. The seaplane struggle of Negombo Lagoon was one of the important struggle we won with the leadership of women in the fisheries sector. So we assure the women leadership is essential part of struggle. However, there is a struggle within the struggle to recognize the role of women to sustain the life and livelihoods in Sri Lankan context. So finally, I would like to say, when women be united, can never be defeated. Thank you. Thank you very much, Suba. This is really inspirational, and thank you for sharing all the tools that you have been using in promoting a healthy environment and climate justice. Before I give the floor to the participants, the audience in our session today for questions and answers, reflections and comments, I would like to give our panelists, our speakers today, a minute and a half each, just because I'm very conscious that we don't have much time left, to share any remarks, any reflections, to tell us maybe, like, after going through the different very rich interventions, if they have in mind
big challenges that they foresee in eliminating corporate captures, but also opportunities that they would like to identify for us to keep in mind in eliminating corporate capture, in advancing climate justice, in creating and reclaiming a feminist reality. And any key points or actions that they would like to also touch upon that you weren't able to touch on earlier. Not to put you on the spot, Ale, but I would start with you and then move forward. Again, very brief remarks, please, about these or any other issues that you would like to raise. A minute and a half. Thank you very much. Bueno, creo que quiero utilizar mis minutos para decir si hay también financiadoras o organizaciones que puedan dar recursos, porque lo que hemos mostrado en esta charla es la asimetría de poder que estamos teniendo hoy la sociedad civil organizada, ¿no?, para enfrentar este monstruoso problema. Necesitamos más espacios como este para educarnos e impulsar el cambio. Hay un momento, creo, oportuno con la pandemia, donde muchos de los temas que hemos estado insistiendo por muchos años, desde la agenda feminista, desde la agenda de justicia climática, que están ahora más apropiándose de parte de otros grupos, ¿no? La gente común, la gente, los medios de comunicación, los medios alternativos, la gente en la calle está viviendo las consecuencias en carne propia, en sus cuerpos, de lo que hemos estado denunciando sobre el capitalismo. Hoy más que nunca hay más oídos abiertos, más escuchas sobre este tema. Ahora, ¿cómo fortalecemos este movimiento juntos? Creo que hay una oportunidad que la agenda de empresas y derechos humanos, leyes de debida diligencia, están posicionándose más. No desde la perspectiva que quisiéramos de derechos humanos, pero está en la agenda. Tenemos que involucrarnos. Una oportunidad es, por ejemplo, el tratado vinculante, que es una cuestión histórica, que podemos llegar a ser parte de este movimiento histórico, y les invito a formar parte de la celebración de la Consulta 7 en octubre. El Grupo de Trabajos de ONU sobre Derechos Humanos y Empresas tiene hoy una representante de América Latina feminista, Fernanda Hoppenheim, va a estar formando parte de ese grupo. Más allá de las críticas, de lo controversial que sea ese espacio, tenemos una oportunidad porque una compañera feminista está formando parte de eso. Tenemos, para mí, la clave es disputar la narrativa que hoy hay sobre empresas y derechos humanos, que es muy instrumentalizadora de las personas, vistas como clientas. Tenemos que fortalecer nuestras voces feministas, compañeras defensoras de derechos humanos, a quienes están en los territorios, para ser parte de esa disputa, desmantelar esta narrativa y crear nuestra propia normalidad, una normalidad transformadora. Creo que el pedido que va a haber ahora, movimiento por las vacunas, por las patentes, por el derecho a la salud, por la justicia climática, las tenemos que ver como oportunidades de desmantelar la narrativa actual y crearla nuestra propia. Son espacios oficiales, internacionales, nacionales, pero precisamos más de los movimientos que hoy están en las calles, de construir ese diálogo, y por supuesto también desde poder creemos con los inversionistas institucionales que pueden ejercer una influencia directa sobre las empresas y tomar mejores decisiones sobre sus inversiones, incorporando una perspectiva social, ambiental y de gobernanza adecuada. Espero que esto invite a que nos movilicemos en tiempos tan difíciles y desafiantes. Thank you, Ale. Moving to Natalie, if you would like to share any remarks. Thank you so much, Maja. And going in the same direction than Alejandra, my call is to actually, sorry, I'm going to speak in Spanish again. Mi llamado es a que unamos la lucha climática con las luchas feministas para que hagamos crecer este movimiento, hagamos crecer el movimiento para que realmente podamos cambiar el sistema.
y desmantelar el sistema que nos está oprimiendo, ¿no? Finalmente también, y agradezco mucho el espacio por estas últimas palabras, pero finalmente quiero recordar que una de las estrategias más persistentes y más efectivas de los responsables de la crisis climática es desvincular desvincular la discusión climática de las otras luchas y de las otras problemáticas latentes y estructurales, como del extractivismo y de sus impactos directos sobre las comunidades, como lo veíamos aquí, y sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres, e individualizar la lucha climática. Y esto es algo que vemos, es un símil que vemos en la violencia contra las mujeres, en cómo siempre hemos desvinculado el problema social y el problema de la violencia estructural de lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, el problema de la violencia en contra de las mujeres es el problema de la mujer, es el problema de que la mujer se busca un mal hombre, una mala pareja. Es lo mismo que estamos viendo que hacen con relación a la crisis climática. La desvinculamos de la problemática social y estructural, eso es lo que están haciendo las transnacionales, y la vuelven una lucha individual. Entonces, yo cuánto como, o yo cuánto ahorro, o yo cuánto reciclo, cuando realmente nuestro foco debe estar en exigir que las grandes corporaciones, que son las realmente responsables por estos crímenes, sean las sancionadas por los crímenes y paguen por las reparaciones, y que dejen los combustibles fósiles bajo tierra para poder realmente avanzar en un proceso de transición justa hacia sistemas democráticos, sostenibles, de energía, de alimentación y con visión feminista. Gracias. Thank you very much, Natalie. Marta, would you like to take the floor? Bueno, sí, yo quisiera hacer unos últimos comentarios con respecto a qué podemos hacer, y creo que efectivamente las empresas tienen una responsabilidad tremendísima, y es una responsabilidad de remediar su comportamiento pasado y que ha provocado tantos daños. Creo que deben ellos entonces trabajar en la restauración ambiental en el marco de la diligencia debida y de la obligación de respeto de los derechos humanos. Creo también que debemos entre todos, sobre todo las empresas y los gobiernos, los estados, velar por la igualdad, por la efectividad de las oportunidades, por la ética de cuidado, por el reconocimiento y la sostenibilidad de los pueblos indígenas, afroamericanos y campesinos. Yo creo que no sirve de mucho tener, por ejemplo, la consulta libre previa e informada, o tener el tratado vinculante, o tener, por ejemplo, un acuerdo de Escazú que a propósito Colombia no lo ratificó, cuando las empresas pasan por alto y los gobiernos no exigen el cumplimiento. Por ejemplo, para cerrar aquí con esto, porque sé que el tiempo es limitado, existen en La Guajira fallos judiciales a favor de las comunidades que deben cumplirse, pero en la actualidad no se han cumplido 14 fallos, por ejemplo, impuestos a la empresa de Cerrejón sobre los territorios de Wayuu. Entonces yo creo que debemos trabajar, como ya dijimos, de manera muy articulada, pero también en pensar en estrategias de acompañamiento a las comunidades. Estrategias de acompañamiento tanto en lo técnico, hablamos aquí de ese lenguaje tan elaborado, tan altísimo, que a veces es difícil de desmenuzar, de comprender, y entonces además de explicar lo que sucede en los territorios, porque por ejemplo Colombia es un país en donde nos quieren prácticamente que hacer, mejor dicho, convertir todo el territorio colombiano en un territorio de extracción. De minería y de hidrocarburos. Entonces, las comunidades están intentando defenderse, pero hay un desconocimiento también en cuanto a lo técnico y lo jurídico, cómo proceder. Entonces, ese saber que está allá, me parece que es importante que lo bajemos un poco, lo aterricemos y construyamos entre todos unos mecanismos de comunicación, como lo hemos venido haciendo con estos cómics que ha hecho la Red Desk, con muchas organizaciones del mundo tratando de popularizar ese concepto de captura corporativa. Creo que además de esa acción que me parece muy importante, muy pertinente, también es otro que sucede con las problemáticas de políticas de extracción, pero cómo defendemos a los territorios,
también hay que intentar construirla de una manera más sencilla, más fácil para poder llegar a ellos, a estos, a los lugares y poder que ellos entiendan y se puedan defender a través de estos mecanismos. Muchas gracias. Thank you. Moving on to Patricia, if you would like to say any concluding remarks. Thank you, Maha, and everyone. So I think I would want to end this with, answering. So what are our challenges, but also what can we do? So first of all, I think the biggest challenges we would have in the movement is the corporate power. They are overpowering everything. We are seeing it, we are witnessing it, and during COVID, it's really increasing. We need to dismantle and we need to shift the power to the peoples. But then, you know what we are seeing right now with the development of the COP26, that is really not a good sign. And then also, of course, not to mention that like many of the global climate negotiations and our governments, globally are now co-opted by the corporations. And then I have also mentioned before about the war of narratives, and I think that it is also very important to say that again, that the big corporations have spent lots of money to create debate about climate crisis, and we should not be distracted as people's movements, feminist movements, and then we need to really also act collectively because climate crisis is not a debate. One thing also that I want to mention is that we have seen, based on the Feminine Participatory Action research and, our research where we have also grassroots women coming in and then share their stories and evidence from the ground. What they have been saying is that how they witness also on the ground where the governments are unwilling to listen to the women, but then the community, but they are more interested in acting as technocrats, as brokers to the corporations. Even governments, I think, have to take back their power because we are living in a world where corporations have sued governments for preventing corporations from causing pollutions, affecting communities and destroying the environment. So for me, corporate captures has hindered really the world to take true and really more meaningful, impactful climate actions, women-centered climate actions, people-centered climate actions. And as grassroots women, we must never stop collectively confronting the corporate captors and exposing their false narratives. I'll stop there, Maha. Thank you. Thank you so much. Moving on to Juana, and then after Juana we'll have Sabushini, and then we'll open it for comments. I already see one hand raised, but if others would like to take the floor or write any comments in the chat, please go ahead. For now, please go ahead, Juana. Thank you. Muchas gracias. Yo creo que es un tema bastante importante porque se trata de la vida de nosotros, los seres humanos, y pienso que se puede esto pues ir impulsando en el tratado vinculante, ya que pues la captura corporativa también es el que también ha contribuido en mayor parte la crisis climática. Y también es importante, como ya se dijo, de que también nosotras como mujeres, como organizaciones del mundo que trabajamos temas de la defensa del territorio, de los derechos humanos, de unir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro sentir para luchar contra esta situación. Y también, pues yo vuelvo a decir que tenemos que presentar demandas a los países pues más desarrollados que nos han arrastrado a esta situación.
necesitan ayudarnos a promover el proceso de protección de la dignidad humana. Preservar la dignidad humana significa también cambiar las políticas y las estructuras arraigadas en el poder de nuestros países. Gracias. Thank you, Juana. Sabushini, if you would like to jump in for a minute. Yes, I want to add some more. Our governments are more sympathy on the cooperation and not the poorest communities in the country. We are trying to work hand in hand with other social movements, trade unions. Wait, please wait. Sorry. Trade unions to resist the corporate involvement to devastate us. Our struggle is important as without that we don't see any sustenances of the Mother Earth, sea and forest, which are contributing to cooling the Mother Earth. We hope all concerned practice join with us on this fight. Yes, we need to understand this oppression of the governments and work carefully, as we need to survive and sustain the livelihoods and the environment. So I want to add that. Thank you so much, Suba. And thank you everyone for your final remarks. I know it's a very, very rich topic and we could spend hours and days and weeks speaking about this, but in the 15 minutes that we have left for this session, I will invite the participants to take the floor or share any of the reflections in the chat box. Maybe we can start with Saro, if you would like to take the floor. I see you have a hand raised. Could you please introduce yourself before making your intervention? Thank you. We can't hear you if you're speaking. Can you hear us? Because if you're speaking, we can't hear you. If you're facing technical difficulties, maybe you can type your comment or question in the chat box. Okay. Okay, maybe until we have this sorted, if anybody else has any questions or reflections or would like to share their experience on corporate capture in relation to climate justice and the disproportionate impact on women and girls in their communities, in their countries, or any reactions to what our panelists have shared with us today, please do take the floor or write in the chat box, of course, if you prefer that. We have one comment from one of the participants, Derek. And
I think I will have to read it so interpretation can share it with the rest of the participants who don't speak English. And Derek is saying that indeed businesses have the right to do business, but not at the expense of our right to life. By this, I meant that government's business is not about making promises, but essentially must uphold its duty to safeguard the rights of the people, especially of those who have less in life, peasants, fishers, workers, communities, women, amidst the influence and pressures from the giants in businesses. Thank you, Derek, for your comment. We also have a question from Lori. And my question is, how can increased access to justice reduce corporate capture of women's wealth and work? Any of the panelists would like to take the floor to answer this question? And please bear in mind that we have less than 10 minutes. Thank you. Yo puedo empezar, si está bien, Maja. Bueno, cuando las mujeres tienen acceso a la justicia, las mujeres logran lo que es el bienestar común. El bienestar común, con este caso varias de las compañeras lo estaban mencionando, la limpieza de los ríos que se han sido contaminados, la limpieza del aire que ha sido contaminado en la comunidad. Logran también que hayan trabajos dignos y logran también, y logran también que haya bienestar para sus poblaciones. Entonces, voy a repetir la pregunta porque la están pidiendo. ¿Cómo el acceso a la justicia puede reducir la captura corporativa? ¿Cómo el acceso a la justicia reduce la captura corporativa y el bienestar de las mujeres y el trabajo? Entonces, cuando las mujeres logran este acceso a la justicia, de nuevo, se hace por el bien común, por el bienestar común. Tenemos ejemplos desde Nigeria hasta el Ecuador. En Nigeria tenemos comunidades enteras en las que las mujeres no participan para nada de los trabajos en los que sí participan hombres, en trabajos con industrias de combustibles fósiles. Sin embargo, son las mujeres las que les da cáncer, son las mujeres las que no tienen como nos explicaban aquí las compañeras, las que no tienen medicinas tradicionales naturales de la naturaleza, porque la naturaleza ya está en los suelos de sus comunidades, ya están contaminados, y son las mismas mujeres las que sufren el estrés por estar alimentando a sus hijos, a sus hijas con aguas contaminadas. Entonces, eso mismo se repite en todas partes del mundo, es la misma impunidad y es la misma forma en la que lo vemos. Lo mismo sucede en el Ecuador. En el Ecuador tenemos en estos momentos, en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, tenemos gases, tenemos todo este petróleo en gases que sale y contamina a la población. Y las que están sufriendo las consecuencias de esto son las cuidadoras, las que tienen que cuidar a sus familias, son las niñas, las que están viendo en sus pieles cómo se están haciendo daño. Darle acceso a la justicia a estas comunidades es hacer que la comunidad entera mantenga un bienestar, que la comunidad entera mantenga la vida, que la comunidad entera se recupere de los problemas de salud que se están causando. Ese es mi aporte. Gracias. Thank you, Natalie. We have two more questions, one from Soro, and really sorry that your network isn't allowing you to speak with us. His question is about corporate capture of the media in respect to reporting issues relating to women and climate justice, particularly in the wake of, particularly in the wake of climate impacts like the flooding that we're seeing around the world, and displacement, loss of livelihoods, and health challenges that affects women mostly. So if any of the panelists can answer that question, and then we have another question as well from Sakshi. From CESR in India,
out of India, and wanted to ask that what we are increasingly seeing a sophistication around how the financial legal infrastructure is being refined by corporates and their lobby to further their objectives to profiteer off exploitation. How can we organize ourselves better to challenge this proactively? I would invite 1 or 2 panelists to try and answer these 2 questions, because we really have just 5 minutes. And unfortunately won't be able to give the floor to all of our 6 panelists given the time limitation. So if one of you would like to take this opportunity to answer these 2 questions. Yes, please go ahead, Alan. I can, sure. Okay, Patricia, maybe. Bueno, Sandra, you can go, yeah. Half a minute to each, maybe 30 seconds each. Let's do that. Muy rápidamente, creo que esto va al nodo, cualquiera de las 2 preguntas habla de cómo podemos desafiar la narrativa, ¿no? Hemos visto que durante durante la pandemia ha habido mucho corona washing, no sé quién colocó ese término, pero hay un lavado de imagen de muchas empresas que han utilizado la pandemia para mostrarse como amigables al bien común, al medio ambiente, pero detrás hay violaciones, abusos a derechos laborales, más extractivismo, sustituyendo al Estado en muchos servicios de salud, de educación. Creo que nos toca esto, que es buscar entre nuestros movimientos quienes han tenido un histórico y una capacidad de sistematizar. Tenemos alianzas con los medios, tenemos alianzas con muchos movimientos, solo que no hemos tenido la suficiente capacidad de articularnos, ¿sí? Para eso también necesitamos recursos. Este advocacy político virtual nos ha debilitado y necesitamos recursos propios para enfrentar este gran desafío. Y creo que también salir de nuestra zona de confort. Tenemos que hablar con quienes no están convencidos o quienes no les interesa dónde van sus dineros. Por ejemplo, los inversionistas. Hablar con ellos de qué manera se están usando sus recursos. Yo invito a más organizaciones feministas, ambientalistas, a sumarse a este lente que usa poder, que es acercarse también a aquellos inversionistas institucionales que están ejerciendo una influencia directa en cómo se usan los recursos, están detrás de las empresas, ¿no? Están detrás de estas farmacéuticas tomando decisiones, pero todavía el movimiento social, las organizaciones feministas, no estamos todavía ni capacitadas ni llegando a esos lugares. Entonces invito a que seamos parte de un movimiento que vea a los inversionistas también como un actor a ser influenciado. Thanks, Ale. Pat, would you like to add more? But quickly, please. Thank you. Yes, Maha, and I also see a number of other questions. So quickly for Sakshi, and this is something that was also very briefly mentioned before. Basically, Sakshi's question is about like how we effectively organize ourselves to better challenge the corporate narratives, you know, including of course the narratives around the financial legal infrastructure. I would actually want to share that, and I'm sorry for my video now, but I can only do the audio. You know what I want to share is that something that I mentioned before about how important it is for us to strengthen our collective actions. And this is something that as an APWLD have been always talking about, and what we believe in is that, you know, as we, especially women's movements, feminist movements, are strengthening our collectivism, organizing ourselves, putting forward evidences, we know that we are fighting, you know, giants who have spent billions of dollars to form or to
to establish narratives. But I believe that as we are always acting collectively and then always putting forward evidence, we will be able to also challenge that. And at the end of the day, as people's movements, we always notice that we are always shaking and challenging a huge system coming from, colonialism, capitalism, and all those that we know. But I would want to say, and then close this with saying that I believe that all of us one day will finish our journey in this world. But one thing that would make me personally, and then as part of women movement, feel that I leave this world peacefully would be that I know that I have been fighting a good fight for future generations, for all of us here and in the future. I stop there, Maha. Thank you so much. Thank you so much, Pat, and thank you to all of our brilliant speakers today. It was very rich, very insightful, very inspirational as well. And special thanks to the interpreters who did an amazing job despite us speaking very fast at the parts. And thanks to the audience, to the organizers of the forum. I think our panelists spoke about a lot and presented so much for us, different tools, different strategies, but I think we can all agree that there was a common thread in all of their interventions, which is about unity and the importance of us coming together to challenge a system that has been imposed on us for so long and that has been degrading our rights, our planet, our land, our resources. And we all believe that if we unite, we are able to achieve. So hopefully this session will have presented you with more inspiration and more power to continue the collective struggle in the fight for justice. Thank you so much for everyone for attending, for listening, for your active participation, and look forward to hopefully seeing everyone in person sometime soon. Thank you. Bye-bye. Thank you. How to use binoculars, Saludos. a little bit of the history of it all, then a section on the astronomy in South Africa in terms of what's happening down in Karoo and other research. Obviously then galaxies, quite in detail about star formation, because when you're going on to discuss deep sky objects such as star clusters and nebulae, you need to have a little bit of background knowledge. What I called celestial nomads, which are things like asteroids, meteorites, comets, and so on and so forth. Sun, the moon, and the planets, with particular emphasis on how they mirror the Earth or not so in terms of, say, the atmospherics and the weather conditions and the geology found on those other worlds. And then obviously the crux of it really is the constellations, and with particular emphasis on the mythology and deep sky objects which are visible to either the naked eye or binoculars. Some telescopic objects have been covered, but not many lodges have access to telescopes at the moment. So it was more important to be able to use the naked eye and binocular observations. So in terms of the process of how it works, what we offer is on-site theoretical and practical training, normally conducted over 4 or 5 days with lectures and practical sessions each day and each night. Lectures obviously focus very much on the book, again, with that emphasis on the communication and the understanding of concepts